Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por el privilegio que nos conceden de permitir entrar a sus hogares en este día 7 de marzo del año 23. Soy Gustavo Ramírez Merán y estos son los canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Agradecerles además el privilegio que nos conceden de ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, de darle a la campanita y esperar que este programa está disponible tiempo después de las 9 de la noche, cada día, para que usted pueda reproducirlo, difundirlo y ayudarnos a que este canal, que es un compromiso con construir una patria más justa para todos, siga creciendo. A veces los episodios se repiten como comedia o como tragedia. La justicia dominicana, que tiene en cada demarcación, en cada departamento judicial, en cada jurisdicción, en cada distrito judicial, unas modalidades y características que suelen llamar la atención por la forma en que suelen los encargados de administrar justicia interpretar y acomodar las leyes, muchas veces a las propias circunstancias políticas, económicas y hasta sociales. No queríamos referirnos al famoso caso de la Operación 13 hasta no tener la sentencia íntegra, la decisión del tribunal, del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que puso en libertad pura y simple y absolvió en una sentencia histórica al ex director de la Lotería Nacional de este gobierno, Dicen. Tiene un nombre rarísimo, Bueno, el director de la Lotería Nacional, que fue apresado siendo director de la Lotería Nacional en una operación llamada Operación 13 y que tuvo que ver con un presunto fraude que se orquestó desde la propia Lotería Nacional en perjuicio de los jugadores, de los apostadores, de los dueños de bancas. Tiene hoy el privilegio de estar en libertad absoluta en su casa porque el tribunal decidió anoche absolverlo de la imputación que el Ministerio Público le formuló. Ya le habían variado la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria en diciembre, en ese festival de variación de medidas que ocurrió en diciembre, no solo con el caso de este señor, sino con todos los imputados de los grandes casos de corrupción que conoce la República Dominicana. De esto llama la atención poderosamente que, siendo el principal inculpado por ser él la máxima autoridad designado por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo para ocupar dicha posición, fue el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, para corregir que había hecho el tercero. Descargó al administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel. Y realmente ahora debe aprovechar que se modificó la ley electoral y el registro civil y cambiar ese nombre, porque es que es un lío. Luis Maisichel, de apenas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados. El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por Giselle Soto y Catherine Rubio. Hay que ver los votos. Hay que ver la opinión de cada juez de ese tribunal colegiado. Y por eso le decía a una señora que me llamó ahorita para que yo me refiriera al tema, que sería una irresponsabilidad de mi parte ahondar en una sentencia que no conozco, porque la sentencia definitiva no se ha evacuado, solo se publicó el dispositivo. Entonces, hay que ver los votos, cómo votó cada juez, cuáles fueron los considerandos para llegar a una decisión tan extraña, porque no parece una sentencia salomónica, parece una sentencia simplemente extraña. Condenaron a los más débiles, condenaron
evidentemente, aparentemente a quienes tenían menos responsabilidad. El tribunal condenó además a William Lisandro Rosario Ortiz a 7 años de prisión y Eladio Batista Valerio a 6 años de prisión por haber cometido los hechos que se le imputan y deben cumplir la pena en Najayo Hombre. Mientras que Felipe Santiago Toribio fue declarado culpable, condenado a 5 años de prisión, 2 de ellos suspendidos. Carlos Berigüete, Jonathan Brea, Valentina Rosario Cruz fueron condenados a 5 años de prisión, también 2 de ellos suspendidos. Valentina Rosario Cruz es la joven que hacía de locutora y que creo conocer un poquito de criminalística, entiendo que probablemente sea la persona menos culpable en ese entramado. Ella no hizo el bolo, ella no fabricó el bolo, no creo que se haya involucrado en la parte estructural del supuesto fraude. Simplemente le pasaron una bola con un número y ella lo leyó, ella lo cantó. Eso es lo que el país sabe. A esa la condenan a 5 años. En ese grupo hay un ludópata, un individuo que ha hecho fortuna en todas las manifestaciones de los juegos de azar, en todo lo que sea ilícito. Hay uno de esos, cuadro fundamental del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado involucrado en todos los tipos de negocios turbios en República Dominicana, básicamente en el área de juegos. Él estuvo presente y está sometido por ese caso, no lo han sacado a relucir, en aquel famoso allanamiento espectacular de un domingo en la tarde en la 27 de febrero, avenida 27 de febrero, en el sector del ensanche Quisqueya. Pero en la propia 27 de febrero, voy a decir la dirección exacta, entre la Núñez de Cáceres y la avenida Privada. El otrora descarriado y desgraciado Jan Alain Rodríguez en persona montó un espectáculo para hacer un allanamiento donde incluyó a agencias internacionales de la lucha contra la corrupción, contra las drogas, como las agencias norteamericanas. Y ahí se aparecieron los guardaespaldas franceses de Jan Alain y Jan Alain en persona con un chaleco antibalas. Y en aquel allanamiento de película, que era persiguiendo posiblemente a un diputado actual, antiguo individuo vinculado al narcotráfico, pero diputado de la República, ese local es de esa persona, esa edificación. Y ahí lo que había realmente era un centro de juego de azar, de jugar dao y vironai y no sé cuántas cosas de esas clandestinas, que todo el mundo sabe que no son clandestinas, son irregulares, porque no son escondidos. Y dije cuando ocurrió la Operación 13 que probablemente la mayoría de los que fueron cooptados en la Lotería Nacional para ejecutar ese fraude y posiblemente otros, fueron comprados, seducidos, arrastrados a eso por ese cuadro del PLDismo que está encartado en el expediente, que está condenado a 5 años, pero la mitad suspendida. Pero tiene un caso abierto desde cuando su socio Jan Alain era procurador de la República. Esta justicia tiene que revisarse. Las cárceles están llenas, repletas de gente con los tiempos procesales vencidos. Conozco un caso en el que hay 13 encartados y el expediente está en la jurisdicción de la provincia de la Altagracia, que tienen los tribunales 7 años y 3 meses y están todos presos, cuando la prisión preventiva en la jurisdicción de la capital dominicana, en algunos tribunales y en el criterio de algunos jueces, no puede pasar de los 12 meses que establece el Código Procesal Penal para unos, para los hijos de nadie, para los descamisados, para los muertos de hambre. Ese artículo del Código Procesal Penal no existe, porque ese artículo del Código Procesal Penal solo existe si va acompañado de una botella, de una bebida espirituosa,
o de una funda negra, casi siempre en la nocturnidad. Entonces ahí, en esa oscuridad de la nocturnidad, se interpreta mejor el Código Procesal Penal de la República Dominicana. ¿Cuántos infelices hay condenados por presuntamente robarse un plátano? Un racimo de plátano. Famoso un caso de un infeliz en San Juan de la Maguana que duró 10 años preso acusado de robarse un salami en un colmado. Nada me estoy inventando, eso está todo registrado en la historia reciente de la justicia en República Dominicana. Hubo un desalmado que se metió en una carrera de bicicleta, en una competencia de bicicletas en La Vega, en una jipeta, y se metió en vía contraria y mató 2 competidores. Y 48 horas después fue liberado con una garantía económica. Porque aquella justicia entendió que los culpables no fue aquel desalmado, sino los que iban compitiendo en una competencia formal deportiva de bicicletas. Porque la justicia, hace rato que Temis se quitó la blusa que medio le cubre las tetas. La venda se la puso como los raperos de ahora, los boxeros. Ya Temis ve. La balanza se puso así normalita, fiel en su eje, pareja, 0-0. El que más deposite en un lado, de ese lado se inclina la balanza. El caso de la lotería, estoy seguro que el Ministerio Público lo va a apelar, que va a apelar esa sentencia. Algunos creen que porque uno tenga simpatía con este gobierno debe encubrirle la espalda a gente. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo, Gustavo Ramírez Merán. Gracias a Dios no le debo favores a nadie. A mi mamá que me hace un té cada vez que voy a su casa. Y tampoco es un favor, ¿verdad? Porque es un deber de ella a mí, ¿verdad, Milton? Es un tema escandaloso, preocupante. Y doña Milagros Ortiz Bosch dice anoche que la justicia, que es preocupante la decisión de la justicia. Porque realmente es preocupante. Se está haciendo justicia por aclamación en algunos casos. Así, por aplauso, como en la época en que la gente prefirió la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Por aclamación. Por aclamación se ha salcochado o sancochado, nunca he sabido la palabra correcta de eso, el caso de Esmeralda Richies en Higüey. La niña que fue presuntamente violada, golpeada y que se le provocó la muerte con una hemorragia interna. No, una hemorragia, no fue solo interna, sino una hemorragia terrible que le costó la vida. De bicicletas. Porque la justicia, hace rato que Temis se quitó la blusa que medio le cubre las tetas. La venda se la puso como los raperos de ahora, los boxeros. Ya Temis ve. La balanza se puso así normalita, fiel en su eje, pareja, 0-0. El que más deposite en un lado, de ese lado se inclina la balanza. El caso de la lotería, estoy seguro que el Ministerio Público lo va a apelar, que va a apelar esa sentencia. Algunos creen que porque uno tenga simpatía con este gobierno debe encubrirle la espalda a gente. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo, Gustavo Ramírez Merán. Gracias a Dios no le debo favores a nadie. A mi mamá que me hace un té cada vez que voy a su casa. Y tampoco es un favor, ¿verdad? Porque es un deber de ella a mí, ¿verdad, Milton? Es un tema escandaloso, preocupante. Y doña Milagros Ortiz Bosch dice anoche que la justicia, que es preocupante la decisión de la justicia. Porque realmente es preocupante. Se está haciendo justicia por aclamación en algunos casos. Así, por aplauso, como en la época en que la gente prefirió la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Por aclamación.
por aclamación se ha salcochado o sancochado, nunca he sabido la palabra correcta de eso, el caso de Esmeralda Richies en Higüey. La niña que fue presuntamente violada, golpeada y que se le provocó la muerte con una hemorragia interna. No, una hemorragia, no fue solo interna, sino una hemorragia terrible que le costó la vida. Por ese festín no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las causas que provocaron su muerte. Por ese festín de justicia por aclamación, un ex policía que debió estar preso desde antes de haber nacido porque tenía una conducta criminal delictuosa permanente, mató en Los Alcarrizos a una familia completa. Y a ese policía, asesino, impiedoso, el tribunal que conoció su medida de coerción lo envió al Palacio de las Cárceles, a operaciones especiales. Es una cárcel para policías y para algunos militares en conflicto con la ley, pero que no es tal cárcel porque están entre iguales, y ahí hay gaseos, ahí hay un área de jugar dominó, ahí hay una cafetería, hay una piscina que no tiene agua pero está ahí, hay un área verde que nunca hace calor, y está entre sus iguales. A ese asesino lo mandaron a operaciones especiales. En otro caso, y hago la comparación que no cabe, el general Alburquerque Comprés se ve envuelto en un homicidio con todos los enemigos del mundo y con una historia personal que hay que cuidarlo y preservarle la vida. A ese lo mandan a una granja de desechos humanos que hay en un área de Najayo Hombres. Tal vez con el fin de que lo maten, porque hay que ver quién pagó para que el Alburquerque Comprés terminara en una cárcel común. Entonces, en ese mercado persa, en esa pulga, en esa subasta que se ha convertido la justicia dominicana, puede pasar cualquier cosa. No estoy diciendo, de esas tres juezas, conozco de toda la vida a una de las tres. No puedo decir que es una santa, no puedo decir que es una demonia, pero la conozco de toda la vida. Por eso, amigos televidentes, yo voy a esperar que salga la sentencia definitiva para saber qué opinó cada una de las juezas, cuáles fueron los considerandos para llegar a esa decisión y no apresurarnos ni caer en esta locura de que cualquier analfabestia opina de lo que no sabe. Creo conocer el tema, pero no conozco la sentencia. Volvemos en breve.